Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia y calidad. Buen día para todos. Comenzaré por comentar muy brevemente lo que fue mi experiencia en el Aula Sanarte. Podría decir que la manera como las personas usualmente nos referimos a la casualidad o a la suerte, entre otras cosas, fue fortuito que mi camino se cruzara con el hospital, siendo mi persona apático a los hospitales porque de pequeño pues tuve experiencias muy, comillas, traumáticas. Entonces volver a retomar, acercarme al hospital fue realmente importante. Compartir con los niños y pues en esos estados en que se encuentran permite afianzar la perspectiva que desde un momento uno cree que se tiene y que está equivocada. Es decir, este sistema está funcionando de las mil maravillas y todos tenemos la posibilidad de tener buena educación, muy buena salud, e independiente de todo, pues no tenemos que pasar por procesos burocráticos y demás cuestiones. Es decir, acercarse al aula es acercarse a las personas, a esa parte humana que nosotros últimamente y sobre todo en este tiempo hemos dejado un poco atrás. Siempre estamos enfocados como en alcanzar el éxito o llegar a él. Sí, hay varias rutas acá en Ibagué para llegar al éxito también, pero deberíamos enfocarnos realmente nosotros como docentes y licenciados, buscar una manera de integrar realmente esa formación, ¿no? Siempre se habla de formación integral y el hospital me dio la oportunidad de poder aterrizar un poco esas ideas en cuanto a la propuesta. Entonces, para no dar más vueltas, el texto va a ser la mejor forma. Que ustedes aprecien lo que fue la experiencia, pues esta es una perspectiva muy básica, muy general, por decirlo de alguna manera. Aprender para vivir, una mirada a un campo para el docente. Homo sum humani nil a me alienum puto. Hombre soy, nada del humano me es ajeno. Fue uno de los aforismos o máximas de Maximiliano. En todos los momentos de la vida, una persona sigue un proceso constante de aprendizaje normal. Lo anormal radica en que por motivos de salud termina hospitalizado y el proceso se vea interrumpido. Otros, en cambio, tienen dificultades para ingresar a una institución educativa debido a factores socioeconómicos de las más diversas índoles. Sin embargo, por cosas de la vida, terminan en una aula hospitalaria, término nuevo para muchos, usualmente asociado a la escuelita, debido a su familiaridad con la escuela de tiempos atrás, ubicadas a bastantes kilómetros de sus casas en las magníficas montañas. Asimismo, los alumnos que ingresan al hospital reciben la categoría de estudiantes pacientes, debido a su condición médica. Ahora bien, llevando a la práctica las políticas de inclusión propuestas por el MEN, el Hospital Federico Lleras Acosta acoge el Aula Sanarte, un espacio particular, diferente del aula normal o regular, donde se encuentran también estudiantes con otra serie de aflicciones. La condición de los estudiantes a nivel psicológico es nueva en el momento mismo de ingresar al hospital. Factores como depresión, miedo, angustia, incertidumbre y demás estados de ánimo afines convierten la labor docente en un oficio gratificante. Como muchas cosas en la vida, conseguir una sonrisa y una cara triste es invaluable, sobre todo en estos tiempos de diferencia. Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, resulta clave resaltar que el aula regular tiene características similares al aula hospitalaria,
padres divorciados, violencia intrafamiliar, entre otras circunstancias de tipo sociocultural. Ahora bien, sumemos la enfermedad o la desarmonía del cuerpo. Continuar con el proceso académico resulta arduo por varios motivos. La condición psicológica y la repentina salida del transcurso habitual de la vida. La mayoría quieren volver a sus casas lo más pronto posible para recuperarse y retomar la normalidad de su existencia. Por ello, la importancia de estrategias diferentes que enfoquen la mente del estudiante paciente, que encuentra una cura para su cuerpo o alma en caso de permanecer más tiempo del esperado en el hospital. Así pues, el arte, entre comillas, resulta un gran elemento a la hora de proponer estrategias sencillas y prácticas para construir conocimiento. Por consiguiente, es un deber aprovechar la literatura que va de la mano del lenguaje, las palabras y la fantasía. Rodari, todos los usos de la palabra para todos, un lema democrático para romper las cadenas de los esclavos, dejando ver unos elementos contradictorios y una posible familiaridad entre las categorías. Diferencia entre la academia y el oficio docente. Resulta innecesario olvidar la responsabilidad del docente, que hoy por hoy se reduce a verificar un avance sistemático en los procesos cognitivos de los estudiantes que pasan al siguiente nivel de escolaridad, sin importar el manejo y la repetición de conceptos, dejando a un lado la lectoescritura, desarrollos básicos de la mente, que se ven rezagados por la lectura fonética y la decodificación primaria. Como mucho, subiría. Cobijados por artículos constitucionales que permiten el aumento de la mediocridad de los futuros profesionales o técnicos en el mejor de los casos, pero paralelo a esto aparece la oportunidad de reivindicar la labor docente en el aula hospitalaria, que va mucho más allá del requisito institucional, preocupado por la formación de los primeros lectores que deberían estar en manos de los más especializados, los doctores en educación. Diferencia entre la escuela y el hospital. En la escuela se trabaja en 1 o 3 grados máximo cumpliendo con los estándares de cobertura que llevan al hacinamiento de los estudiantes, mientras que en el aula hospitalaria se cuenta con estudiantes pacientes acompañados por accesorios ajenos a ellos que permiten la administración de medicamentos en la mayoría de los casos. Se encuentran allí niños de diversas edades, sobre todo niños pequeños, que tienen por primera vez contacto con libros, letras, colores, formas y demás conocimientos al alcance de sus mentes, que se mueven entre los procesos médicos y las estrategias lúdico-académicas de la aula hospitalaria. La atención que manejan se ve reducida por la estimulación iniciada en las primeras lecturas en compañía de padres y docentes que orientan la estimulación temprana a través de la literatura. De este modo es importante recalcar una recomendación importante, Jolivet, dar prioridad a la lectura y escritura en la política educativa de cada país, sin importar el espacio donde tenga que ir el docente. Se cuenta con elementos mínimos para desarrollar esa capacidad que ha sido relegada a una simple decodificación de signos lingüísticos, disminuyendo la capacidad de trabajo del músculo cerebral de la imaginación. Debemos recordar que puede faltar comida en un hogar, pero no la televisión. Asimismo, el juego acompañado de la risa es una herramienta indispensable en el aula regular y hospitalaria, aunque en la primera debe dejarse a un lado el vínculo con el estudiante. El docente es todavía, como mencionan ciertos pedagogos, aquel personaje que llena de conocimientos a los estudiantes. Difiere del aula hospitalaria al establecer una relación cercana que permite entablar una tríada cognitiva entre el estudiante paciente, padre y docente, los tres preocupados por la recuperación de tan particulares alumnos cobijados por el manto del conocimiento. Diferencia entre el docente regular y el docente hospitalario. Resulta irónico, pero el docente regular termina convirtiéndose en un apéndice de la administración educativa en la escuela, consumiendo sus fuerzas al seguir unos parámetros disfrazados de un discurso de formación de, comillas, calidad y amplia cobertura, o en el mejor de los mundos posibles disfrutando de una pensión en la etapa octogenaria de su vida. Todo manejado desde la misma frecuencia, que apunta a la formación de trabajadores dispuestos a conseguir unos bienes o recursos mínimos para sobrevivir en un sistema que lo consume día a día, vinculándolo a una pedagogía industrializada, término acuñado por los pedagogos conceptuales. Una pedagogía industrializada que garantiza el status quo, además de privilegiar un trabajo monótono que corta toda posibilidad de cuestionamiento o reflexión, dado el caso.
Por otro lado, el docente hospitalario se perfila un poco más crítico y reflexivo, debido a la realidad inmediata a la que se enfrenta, cuya oportunidad es igual de reducida que en el aula normal. Aunque aquí también se encuentra un ápice burocrático, nada del otro mundo, que lo aleje de su verdadera intención, elevar el nivel de endorfinas de los estudiantes pacientes para una pronta recuperación, cuya cereza del postre es el conocimiento. Por consiguiente, la pedagogía afectiva juega un papel importante a la hora de formar un proceso cognitivo en el aula hospitalario, que valdría la pena tenerla presente en la escuela y a nivel social. Subiría. En efecto, los sentimientos y su educación, la educación sentimental, no es cuestión para telenovelas, como educación se presenta, sino el núcleo de una educación humana, humanista, orientada no a formar futuros trabajadores, sino mejores seres humanos integrales. Hemos olvidado quizá, a propósito, que somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos del otro para ser y crecer en diferentes aspectos humanos. Ahora nos mostramos competitivos, egocéntricos e individualistas, buscando llegar al éxito ideal respetable, pero al igual que otras inconsistencias, cuestionable. En este orden de ideas, educar para la vida, proyectado desde la pedagogía afectiva, permite retomar el camino de la escuela formadora, omitiendo la alienación, ocupándose de los intereses humanistas en la formación integral de estudiantes pacientes y estudiantes regulares. Diferencia entre estudiante regular y estudiante paciente. Para comenzar, se debe señalar que tanto el estudiante regular como el estudiante paciente tienen características afines en términos académicos, aunque este último manifiesta una predisposición cognitiva mayor con todo lo relacionado con la academia. Así pues, los ejercicios de teatro, las canciones, las rondas y demás son elementos decisivos que sacan a los estudiantes de su claustro mental en cualquiera de los dos casos. No obstante, el aula regular trabaja estos recursos los primeros años de la escuela, omitiendo que son parte fundamental en el aprendizaje. ¿Acaso no existen canciones, juegos y dinámicas que resalten la importancia de la naturaleza, los números, la salud mental y física, por nombrar algunos factores importantes en la formación de personas? De este modo es importante señalar un planteamiento. González. El teatro facilita al tímido la confianza en sí mismo, al ayudar a superar la torpeza y la falta de coordinación. Por ejemplo, los estudiantes pacientes rompen el hielo y comienzan a interactuar con los demás, incluso con sus padres, que disfrutan de igual manera la participación de sus hijos, que avanzan en un mejor estado de ánimo. Por otro lado, el estudiante regular se ve reducido al cumplimiento inmediato y repetitivo de las lecciones, guiado por el didactismo de los profesores que hablan de pedagogías nuevas, pero que actúan con la mano firme y el corazón grande del tradicionalismo, aumentando la coyuntura de la escuela que pareciera promover los antivalores asimilados por ellos. Por medio de los más media, cambiar la forma de encarar a estos elementos de distracción. Deben transformarse en herramientas de análisis, quizá en propuestas estéticas y reflexivas. Por último, resulta curioso que después de tantos siglos, el arte constituye hoy en día un elemento curativo en términos médicos. La música, la danza, la pintura y la literatura, formas de catarsis sencillas para sus autores, los cuales dejan un sinfín de interpretaciones, procesos que se relacionan en una unidad semántica, como en el caso de la dramaterapia, musicoterapia, entre otras, por nombrar algunas manifestaciones que muestran la naturaleza humana y que a su vez ayudan al tratamiento del estudiante paciente y, si se quiere, del regular. ¿Cómo omitir la categoría de enfermedad en un medio ambiente en total desequilibrio? El consumo anestesiado la capacidad de sentir, expresar, escuchar y observar, y es aquí donde estrategias de otro tipo vinculadas a la pedagogía hospitalaria se transforman virtualmente en la contraparte del aula regular, que solo utiliza dichos elementos en presentaciones o fechas especiales con el incentivo de recuperar desempeños perdidos o el aumento de una nota. El resto del año son la sombra humanista en un camino con alternativas de cambio para una sociedad deteriorada por la falta de reflexión y conciencia, que descarga la responsabilidad en las carreras administrativas. Los lugares comunes reflejan el conformismo y la falta de ideas crítico-reflexivas que apuntan al despertar de la conciencia. Por ello la importancia de explorar en este caso campos nuevos de acción como los hospitales, que hacen de la escuela un espacio adicional en el quehacer profesional. En otras palabras, la siempre dispuesta interdisciplinariedad.
enfocada a mejorar las condiciones de bienestar de un enfermo, estudiante paciente. Situación que ocurre a diario en las pocas aulas hospitalarias del mundo. Muchas gracias. Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia y calidad. En un bosque de la China, la chinita se perdió. Como ya andaba perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita. Buen día para todos. Comenzaré por comentar muy brevemente lo que fue mi experiencia en el Aula Sanarte. Podría decir que la manera como las personas usualmente nos referimos a la casualidad o a Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia y calidad. entre otras cosas, fue fortuito que mi camino se cruzara con el hospital, siendo mi persona apático a los hospitales, porque de pequeño pues tuve experiencias muy, comillas, traumáticas. Entonces volver a retomar, acercarme al hospital fue realmente importante. Compartir con los niños y pues en esos estados en que se encuentran permite afianzar la perspectiva que desde un momento uno cree que se tiene y que está equivocada. Es decir, este sistema está funcionando de las mil maravillas y todos tenemos la posibilidad de tener buena educación, muy buena salud, e independiente de todo pues no tenemos que pasar por procesos burocráticos y demás cuestiones. Es decir, acercarse al aula es Perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, la chinita. Buen día para todos. Comenzaré por comentar muy brevemente lo que fue mi experiencia en el Aula Sanarte. Podría decir que la manera como las personas usualmente nos referimos a la casualidad o a la suerte. Universidad del Tolima. Facultad de Ciencias de la Educación. Educación con pertinencia y calidad.